Que Dios nos ayude. Siguen ahí fuera. Esa fue la última frase que mi abuelo escribió en su diario. Lo encontraron abierto sobre la misma mesa en la que se pegó un tiro, allá por 2019. Fui yo quien halló su cuerpo. Aún puedo ver la herida en la cabeza, provocada por su vieja pistola militar. La sangre deslizándose por los bordes del escritorio. El olor metálico colgando en el aire como una advertencia. No creo que jamás se me borre. Pero esto no lo estoy diciendo por eso. Después del duelo, esa frase empezó a perseguirme con una curiosidad difícil de explicar. Casi obsesiva, casi morbosa. Siguen ahí fuera. ¿Quién? ¿Quién o qué estaba ahí fuera? Mi abuelo siempre fue un hombre tranquilo, reservado. Nunca hablaba mucho de su pasado. Sabía que había servido en el ejército de la URSS cuando era joven, y siempre pensé que guardaba silencio por culpa, por haber formado parte de uno de los regímenes más crueles que ha visto la historia. Pero ahora sé que no era eso. Después de traducir su diario, después de leer cada palabra escrita entre temblores y noches sin dormir, entendí la verdad. Y eso es lo que estoy por contarles. Ya sé qué era lo que lo atormentaba. Ya sé por qué se quitó la vida en 2019. Todo estaba aquí, en las páginas que escribió durante su servicio en el ejército. Los primeros meses que relata son mundanos. En su mayoría, detalla el entrenamiento, el protocolo militar y su primer despliegue. Pero hay algo claro en esas páginas. Mi abuelo era un patriota, un hombre que no cuestionaba órdenes. Mantenía la boca cerrada y la cabeza gacha. Un soldado de manual. Tal vez por eso terminó donde terminó. 6 meses después de completar su entrenamiento, fue asignado a una base perdida en los Montes Urales. Nunca había oído hablar de ese lugar. Y fue ahí donde todo empezó a ponerse extraño. Esta es su historia. ...2 de septiembre de 1958. Este lugar no se parece a ninguna otra base en la que haya servido. Está excavada directamente en la ladera de las montañas, casi totalmente oculta, prácticamente indetectable desde afuera. No se nos permite establecer ningún tipo de comunicación con el mundo exterior. La estructura está dividida en 5 niveles descendentes que llegan hasta las entrañas de la montaña. Cada nivel se conecta por un solo túnel, con esclusas y estaciones de seguridad. Sin autorización específica, no puedes salir del nivel donde te encuentras. El comandante de esta instalación es un hombre implacable llamado Sergei Yaontov. Habla poco, y cuando lo hace, es solo para dar órdenes. Solo lo he visto una vez, cuando llegué. Ese día, nos entregó nuestras instrucciones permanentes. Deben obedecerse sin excepción, sin vacilar. Lo extraño es que estas órdenes no tienen sentido. Me cuesta tomarlas en serio, pero ya han castigado a varios hombres por ignorarlas. Las más desconcertantes son estas. Si algún miembro del personal se muestra desorientado o intenta llevarle a una zona apartada de la base, dé la alarma inmediatamente. Está autorizado a usar la fuerza letal si no se detiene. Otra de las órdenes oficiales reza lo siguiente. Si te encuentras en una zona en la que no recuerdas haber entrado, da la alarma de inmediato y acuéstate boca abajo en el suelo, con las manos sobre la cabeza. Pero la más perturbadora es la última. Si se encuentra en el nivel 5 y los gritos cesan, active la alarma inmediatamente. Está autorizado a usar la fuerza letal hasta ser relevado. No sé qué pensar de esto. Deseo servir a mi país. Siempre lo he deseado.
Pero estas órdenes me provocan un temor extraño, una sensación que jamás había sentido antes. ...5 de septiembre de 1958. Hoy entablé amistad con otro soldado asignado a esta base. Se llama Yuri Ivanovich, raso como yo. Es hablador y bastante simpático. Una rareza entre los hombres destinados aquí. Y no tardó en abrirse cuando le conté que era nuevo. Conversábamos sobre lo extraño del lugar, el aislamiento, el silencio impuesto. Entonces reuní el valor y le pregunté directamente por lo que todos parecen esquivar. Yuri, le dije con cautela, ¿sabes algo sobre lo que se supone que es este lugar? ¿Qué hay en el nivel 5? ¿Y qué significa ese grito del que hablan las órdenes? La sonrisa en su rostro se desvaneció. Su mirada se oscureció y se inclinó hacia mí, como si necesitara asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Es mejor que no preguntes por el nivel 5, Mikhail, murmuró Yuri, sin mirar directamente. Nunca sale nada bueno de hablar de ese lugar. Mantén la cabeza gacha y tal vez tengas suerte. Tal vez nunca tengas que bajar. Sentí un escalofrío. Yuri siempre era amable, pero ahora estaba completamente serio, como si cada palabra costara memoria. ¿Qué es el nivel 5? Insistí en voz baja. ¿Alguna vez te han enviado? No, respondió enseguida. Gracias a Dios, no. Pero conozco a alguien que sí. ¿Y qué le pasó? No sé por qué, pero ya estaba susurrando sin pensar. Volvió, dijo Yuri, con una tristeza quieta. Pero nunca volvió a ser el mismo. Cambió, Mikhail. Algo dentro de él cambió. Y en realidad, incluso que haya regresado, ya es raro de por sí. Muchos de los que bajan al nivel 5 nunca regresan. ¿Alguna vez te dijo lo que vio ahí abajo? Solo una cosa, respondió Yuri, bajando la voz hasta convertirla en una sombra. 5 años, me dijo. Llevan 5 años gritando en las cuevas. No quiso agregar nada más. Me dejó solo en mi puesto. ...11 de septiembre de 1958. Ayer nos enviaron a patrullar a los alrededores de la base. Las montañas que la rodean son puro páramo helado. A los pocos minutos de estar fuera, ya me sentía congelado hasta los huesos. Yuri estaba en mi unidad. Había recuperado su humor habitual desde aquella conversación. Caminaba casi indiferente ante el frío cortante, como si no lo tocara. Nuestras órdenes eran claras. Si veíamos a alguien, debíamos asegurarnos de que no se acercara a la montaña. Debíamos mantenernos ocultos si era posible. Pero si veíamos excursionistas, exploradores, civiles, y se dirigían hacia la base, estábamos autorizados a usar cualquier medida necesaria para disuadirlos. Por suerte, no tuvimos que llegar a ese extremo. Solo nos cruzamos con un grupo de viajeros, y por fortuna, se dirigían en sentido opuesto, alejándose de nuestra base. Esperamos unos minutos, asegurándonos de que no representaran una amenaza, y nos retiramos poco después. Lo que sea que se guarda aquí debe ser tan peligroso que incluso las vidas de los ciudadanos soviéticos se consideran un precio aceptable por mantenerlo en secreto. 14 de septiembre de 1958. Hoy, Yuri me presentó al soldado que había estado en el nivel 5. Fue pura casualidad que los tres quedáramos asignados al mismo puesto de guardia.
Yuri, como siempre, hablaba sin parar, intentando que las horas se sintieran menos largas, menos heladas. El otro soldado se llamaba Iván. Era delgado, casi frágil. Sus ojos parpadeaban de forma inquieta, recorriendo constantemente el espacio, como si esperara ver algo que no debería volver a aparecer. Su voz apenas es un susurro, ansioso, irregular. Yuri no exageraba. Lo que sea que Iván vio en el nivel 5 lo rompió, lo transformó. Algo en él ya no está aquí, o quizás algo regresó con él que no debería haber regresado. Yuri no me permitió hablar con Iván sobre su tiempo en el nivel 5. Y la verdad, yo tampoco quería hacerlo. Basta con verlo para entender que recordarle lo que pasó allá abajo sería cruel. Demasiado cruel. Aún así, me fui de ese encuentro más inquieto que nunca, más ansioso. Lo que vi en los ojos de Iván no era solo trauma, era algo más. Durante el turno, Iván no dejó de susurrar. Lo hacía en voz baja, muy baja. Pero logré distinguir una frase, una sola. 5 años. 5 años. 5 años. Ha estado dentro de ellos, en la oscuridad, durante 5 años. Durante los meses siguientes no ocurrió nada digno de mención. Mi abuelo pasó la mayor parte del tiempo patrullando los alrededores o cumpliendo turnos de vigilancia en diferentes puntos de la base. Nunca fue asignado al nivel 5, y quizá, por miedo o prudencia, dejó de preguntar al respecto. El diario se vuelve rutinario, monótono incluso, con notas breves sobre el clima, protocolos y comidas insípidas. Pero luego, todo cambió a mediados de diciembre. ...15 de diciembre de 1958. Nunca olvidaré este día. Estábamos en turno de vigilancia, controlando el paso de personal del nivel 4 al nivel 3. Ya llevábamos 5 horas de guardia, y aún quedaban 3 más. El tiempo se había vuelto espeso, muy denso. La medianoche se acercaba, y fue justo entonces cuando todo empezó a torcerse. El pasillo estaba silencioso. Solo estábamos Yuri y yo, nada más. Entonces, apareció este hombre. No era un soldado. Llevaba gafas redondas. Era completamente calvo y su rostro estaba enrojecido, brillante, como si hubiera salido de un vapor tóxico. Caminaba encorvado, arrastrando los pies. Miraba al suelo como si buscara algo que no quería encontrar. Al principio supuse que estaba cansado. Otro turno eterno, otra noche helada. Pero había algo que no encajaba. Algo en la manera en que su sombra no seguía su forma. Los papeles, por favor, camarada. Le pedí cuando se acercó a mi puesto. Me miró y retrocedí sin pensar. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Iban de un lado a otro, inquietos, sin pausa, como los de Iván, exactamente iguales. Murmuraba en voz baja, apenas un hilo, e intentó pasar junto a mí. Me interpuse. No me había entregado a ninguna identificación. No podía permitirle salir del nivel 4. Camarada, repetí firme. Necesito ver su autorización antes de que pueda abandonar esta zona. El hombre no contestó. Seguía mirando al suelo. Temblaba. El murmullo era constante, bajísimo,
como si hablara con algo dentro de sí. Me incliné hacia él. Necesitaba saber qué decía. No pueden salir. No. Susurró el hombre con voz quebrada. Los dejamos allí durante 5 años. 5 años. Di un paso atrás instintivamente, levantando mi arma. Algo en su tono me erizó la piel. Yuri lo notó, lo sintió, apuntó directamente a su cabeza sin decir palabra. «Camarada», dijo al fin, firme pero despacio. «Por favor, entregue su autorización». El hombre lo miró con los ojos abiertos, desquiciado. ¿Ha estado en el nivel 5, soldado?, murmuró. ¿Ha oído a los hombres gritar, atrapados ahí abajo? Ya no hablaba como alguien cansado. Hablaba como quien recuerda algo que nunca quiso saber. «Necesito que se acueste. ¡Ahora!», le dije, con el pánico trepándome por la garganta. Nada en mi entrenamiento me había preparado para esto. Nada podía hacerlo. Yuri se movió sin hacer ruido, colocándose detrás del hombre, pero el investigador ni lo notó. Su atención estaba clavada en mí, como si fuera la única persona en el pasillo. Caminaba a trompicones y yo levanté el arma, con manos que ya no sentían los dedos. Nunca podrán salir, dijo con una voz temblorosa, quebrada. «Si hay hombres atrapados en el nivel 5, los sacaremos», dije, tratando de sonar firme, tranquilizador. Pero mi corazón golpeaba como un tambor desesperado. ¿Los hombres?, susurró él, y después soltó una risa espesa, rota, fuera de lugar. No, no. Los hombres están atrapados, sí. Pero no son ellos los que jamás podrán salir. No están solos en las cuevas. Entonces me miró, directo, como si quisiera dejarme grabado por dentro. Son las cosas que viven en ellas, las que nunca podrán escapar. El hombre se abalanzó hacia adelante, corriendo junto a mí. Entonces, un disparo retumbó en el pasillo. El investigador cayó al suelo, el pecho ensangrentado. La mancha se extendía como si supiera exactamente hacia dónde debía ir. El comandante Sergei Yauntov estaba de pie detrás de Yuri, con una pistola humeante en la mano. Su rostro mostraba una furia contenida, apenas disfrazada por el control militar. Me puse en guardia. Yuri también. «¿Cuál es su primera orden permanente, soldado?», preguntó, enfrentándose a mí cara a cara. «Dar la alarma si algún miembro del personal parece desorientado o si intentara guiarnos a una zona apartada, señor. Se autoriza el uso de fuerza letal si no ataca nuestras órdenes, señor». «¿Y ese hombre obedeció, soldado?». «No lo hizo, señor». «Entonces explíqueme, ¿por qué no dio la alarma? ¿Por qué estaba vivo cuando llegué?». Su tono no era ira, era decepción helada. «Usted ha olvidado sus órdenes, y eso no se tolera en esta base».
Yaontov sonrió, no con burla, con certeza. Ambos se presentarán al nivel 5 mañana, a mediodía. Sentí que la sangre se me congelaba. Yuri dio un paso al frente, acercándose al comandante Sergei. Permiso para hablar, señor. Concedido. La culpa fue mía, señor. Yo le dije al soldado Mikhail Sidorov que no disparara. Me excedí en mi rango y desobedecí las órdenes permanentes. Abrí la boca, sorprendido. Estaba mintiendo, protegiéndome, a costa de sí mismo. Me miró de reojo, solo un instante, y negó con la cabeza, apenas perceptible. Cerré la boca, tragándome las palabras que jamás habría podido justificar. ¿Entonces la responsabilidad es tuya? Preguntó Sergei, con una calma que dolía más que un grito. Sí, señor. Te presentarás en el nivel 5, mañana, solo. Y luego, como si ese castigo fuera rutina, se giró. Continúe con su tarea. El equipo de limpieza llegará en breve para encargarse del cuerpo. Se marchó sin mirar atrás, como si la montaña acabara de reclamar su siguiente nombre. Me volví hacia Yuri, ya sin nadie más que los ecos cerca. ¿Estás loco? Yo también tengo la culpa. No puedes cargar con todo esto tú solo. ¿Sabes lo que el nivel 5 le hizo a Iván, a ese investigador? No puedes... Cálmate, Mikhail. Me interrumpió Yuri. Intentaba mantener la compostura. Lo noté y lo lograba apenas. No tiene sentido que dos terminemos allá abajo si podemos evitarlo. Estaré bien. No te preocupes, dijo con una sonrisa irónica que no alcanzaba los ojos. No puede ser tan terrible como todos quieren hacer creer. Surgió una pausa. Además, así podré contarte lo que hay abajo cuando vuelva. El resto del turno de guardia transcurrió en un silencio que no era militar. Era humano. Yuri se fue a su litera a descansar un poco antes de presentarse en el nivel 5. Pero yo no puedo dormir. No dejo de pensar en lo que podría estar esperando allá abajo. Y en cómo podría volver mi amigo, si es que vuelve. ...16 de diciembre de 1958... Yuri no ha regresado del nivel 5. Casi es medianoche y no hay ni rastro de él. 17 de diciembre de 1958. Yuri aún no ha regresado del nivel 5. No puedo dormir. Paso horas con los ojos abiertos, preguntándome si está bien. 19 de diciembre de 1958. Yuri sigue sin regresar. Han pasado días. ¿Qué está pasando ahí abajo? 20 de diciembre de 1958. Hoy no pude más. Al terminar mi guardia vespertina, logré alcanzar al comandante Yaontov cuando se dirigía a la sala de oficiales. «Permiso para hablar, señor», dije. Mi voz estaba ronca, no solo por el frío, por todo lo que tragaba desde hace días. Me miró. Su rostro se tiñó de esa curiosidad apática que solo los hombres rotos por demasiados secretos pueden fingir. Miró mi placa. Concedido, soldado Sidorov. Señor, hace 5 días el soldado Yuri Ivanovich, mi amigo, fue enviado al nivel 5. Desde entonces no ha vuelto. No ha regresado. Estoy preocupado por él. Sergei me clavó la mirada. Su rostro, como siempre, ilegible, pero detrás de sus ojos
Una furia contenida, una que yo ya conocía. ¿Y qué desea de mí, soldado? Quiero saber si Yuri está vivo, si está bien, dije. Mi garganta se cerraba, seca. Me costaba respirar. La rabia que hervía detrás de sus ojos no era humana. ¿Eres consciente de que hablar sobre nuestro trabajo aquí no es recomendable, soldado? Ya había ido demasiado lejos como para echarme atrás. Solo podía seguir adelante. Sí, señor. Sí, señor. Entonces escúchame bien, Mikhail Sidorov. Que tu amigo esté o no esté vivo, no me importa. No me corresponde. Nuestra única misión aquí es mantener el nivel 5 seguro. Y si para eso tengo que enviar a cada hombre de esta base a la muerte, lo haré sin pensarlo. Su voz fue subiendo hasta convertirse en un grito desgarrado. La saliva me golpeó el rostro, pero yo no sentía nada. Había tocado un tema que nunca debía abrir, algo que la base misma parece proteger. Señor, yo... Intenté disculparme, pero Sergei no me lo permitió. Lo que sea que esté aquí abajo, nunca debe ver la luz del día, ¿entiendes? Si tu amigo se pegó un tiro después de escuchar lo que hay ahí, es un precio bajo. No lo olvides. ¡Nunca! Y se marchó, furioso, como si el silencio ya no fuera suficiente para tapar lo que había dicho. Creo que hoy cometí un gran error. ...21 de diciembre de 1958... Si no vuelvo a escribir en este diario, que sepan que o me he quitado la vida, o ya no soy yo, o estoy demasiado cambiado como para seguir llamando recuerdos a lo que vive en mi cabeza. Esta mañana recibimos nuestras órdenes como siempre: vigilancia, mantenimiento, patrullas. Eso es todo lo que he hecho desde que llegué aquí, pero hoy fue distinto. El oficial comenzó a leer la lista uno por uno. Como siempre, yo me encontraba hasta el final. Apenas presté atención al principio, como de costumbre. Turgenev, guardia, nivel 4, 0800. Kuznetsov, guardia, nivel 4, 0800. Chernyshevsky, patrulla, nivel 4, 1000. Y entonces se detuvo. Apretó los ojos. Se inclinó sobre el papel como si no creyera lo que veía. Su voz se quebró y dijo: Mikhail Sidorov, presentes en el nivel 5. La entrada del 21 de diciembre va seguida de varias páginas vacías. Esto es lo que sigue. Fecha desconocida, 1958. Si estás leyendo esto, te lo ruego, sal de esta montaña. Tal vez no lo logres, pero si lo haces, toma este diario y llévalo al mando militar, al KGB, a quien sea que te escuche. Tienen que saber lo que está pasando aquí. Sentí como el corazón se me encogía al escuchar la orden de descender al nivel 5. Me tomó un segundo para comprenderlo de verdad. Me tomó un segundo. La realidad se acomodaba lentamente en mi mente. Sergei, tenía que ser él. Se acordó de mi investigación sobre el paradero de Yuri y se aseguró, fuera por crueldad o por algún perverso sentido de la justicia, que yo compartiera el mismo destino que mi amigo, fuera cual fuera. Pero ya no había nada que pudiera hacer. Salí rumbo al nivel 5 de inmediato. El guardia del túnel del nivel 4 revisó mis órdenes impresas y me dedicó una sonrisa triste. Espera un momento en la sala lateral, hijo. Tengo que confirmar todos los puestos del nivel 5 con el mando. Solo será un segundo. Hizo un gesto vago con la mano
señalando una pequeña sala lateral sin luz, y luego se acercó a un teléfono fijo en la pared, marcando un número. Entré en la habitación con resignación. La habitación estaba completamente oscura, apenas iluminada por una delgada rendija de luz que venía del pasillo exterior. El aire estaba húmedo y denso. Dentro, otra persona esperaba en silencio, de pie en un rincón. A medida que me acercaba, pude distinguir más rasgos. Incluso en la oscuridad, aquel hombre me resultaba familiar. Parecía... ¿Yuri? ¿Eres tú? Pregunté incrédulo. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde has estado? Mikael, balbuceó Yuri. Me quedé paralizado, mirando a mi amigo con estupor. En los pocos días que habíamos estado separados, algo lo había transformado horriblemente. De ser un hombre sano, fuerte, siempre con una sonrisa en el rostro, ahora estaba demacrado, con la piel amarillenta y el ceño fruncido. Sus ojos estaban muertos, fríos. Sí, Yuri, soy yo. ¿Estás bien? ¿Te dieron de alta del nivel 5? ¿Has estado...? ¡Ah! No logré terminar la frase. Yuri se abalanzó de repente sobre mí, estrellándome contra la pared, con su antebrazo presionando fuerte sobre mi cuello. Acercó su rostro al mío. ¿A dónde vas, Mikael? Susurró Yuri con una voz aguda y tensa. ¿Te mandaron al nivel 5? Sí. Sergei me envió como castigo por preguntar por ti. Yuri maldijo entre dientes. ¡Mierda! Escúchame bien, Mikael. No escuches los gritos. Pase lo que pase, no los escuches. Si no puedes resistirlo más, haz lo que tengas que hacer, pero sal de ahí. Finge estar enfermo, provoca al oficial y que te manden al ala de prisioneros. Lo que sea, pero sal. Desde la puerta se escuchó una tos. El oficial estaba parado ahí, desconcertado. «Has sido autorizado para entrar al nivel 5, soldado Sidorov», dijo. Yuri después se apartó de mí. Recuerda, Mikael. Recuerda lo que te dije. Y sin más, salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. ¿Todo bien, soldado?, preguntó el oficial. ¿Pasa algo? No, señor, respondí finalmente, mientras las advertencias de Yuri seguían girando en mi cabeza como un remolino críptico. Solo hablaba con mi amigo. Pasé junto a él y me acerqué a la gruesa puerta de hierro que separaba el nivel 5 del resto del mundo. Se abrió lentamente, revelando la sala que debía vigilar hasta ser relevado. Entonces, los gritos me golpearon. No podía enfocarme en nada más que en ese sonido. Me envolvía. Era una cacofonía de agonía. El eco de varios hombres siendo torturados más allá de los límites de la carne y el hueso. Había oído el dolor antes. Lo había enfrentado durante mi tiempo en el ejército. Pero nada se comparaba con esto. Mis ojos se dirigieron casi por reflejo hacia la fuente de los gritos. Venían del fondo de la enorme sala en la que había entrado. La pared era de roca sólida, tallada directamente en la montaña. En su base, una pequeña abertura bostezaba en sombras. Era la entrada a una cueva, bloqueada por los pocos metros por un montón de rocas y escombros. Un derrumbe la había sellado. La cabeza me daba vueltas. Me apoyé contra la pared, intentando mantener el equilibrio. No podía pensar con claridad. No podía concentrarme en nada más que el eco de hombres atrapados en un sufrimiento brutal y eterno.
Era como ahogarme dentro de una piscina oscura en mi propia mente, sin nada a lo que aferrarme. No escuche esos gritos. Las palabras de Yuri se encendieron en mi memoria. Me obligué a recuperar el control. Los gritos seguían ahí. Roían mi cordura como ratas en la madera, pero resistí. No me dejaría caer. Entonces, pasó junto a mí un hombre con bata de laboratorio. Me interpuse en su camino. Era delgado, de cabeza calva y barba descuidada que le crecía ya. Camarada, ¿qué es esa cosa?, le pregunté, señalando la entrada de la cueva. ¿A dónde conduce? El hombre me miró confundido. ¿No lo sabes? ¿Nadie te lo ha contado? Es mi primera vez en el nivel 5. No sé nada de este lugar. Por favor, necesito saber. El investigador lanzó una mirada rápida alrededor, como si estuviera comprobando que nadie nos vigilaba. Luego se acercó lentamente. Hace tiempo, esta montaña tenía un sistema de cuevas gigantesco, dijo. La tribu local hablaba de ruidos extraños, y cada tanto alguien desaparecía sin dejar rastro. Así que enviamos una pequeña unidad, 5 personas, para revisar los túneles. ¿Qué les pasó?, pregunté. Solo uno logró salir, respondió el hombre en voz baja. Lo encontraron 3 días después, vagando por los páramos, completamente fuera de sí. Murmuraba cosas sobre la oscuridad, sangre y algo que se movía bajo su piel. Cuando otra unidad fue enviada a buscar a los demás, llegaron hasta aquí y encontraron el derrumbe. Parece que el tipo detonó una granada mientras huía, provocando el deslizamiento que selló el fondo de las cavernas. ¿Y los hombres atrapados? Los hombres de adentro han estado gritando desde que se descubrió este lugar. 5 años, sin un solo segundo de silencio. El hombre se alejó rápidamente, como si incluso hablar del tema fuera demasiado. Tragué saliva, con la boca seca y un nudo creciente en la garganta. Me alegra que haya venido, soldado, dijo una voz a mi lado. Me giré y me encontré cara a cara con el comandante Sergei Yauntov. Sonreía apenas, pero en sus ojos seguía ardiendo esa ira latente que nunca parecía apagarse. «Señor, sí, señor», saludé, apretando la mandíbula, lleno de frustración. «Esperando órdenes, señor». Sergei sonrió. Aquí no hay mucho que hacer, soldado, más que esperar y mantener vigilancia. Harás guardia en este puesto hasta que llegue tu relevo. Señaló un pequeño nicho escarbado en una de las paredes de la sala, apenas lo suficientemente grande como para que una persona pudiera permanecer de pie. «Señor, sí, señor», repetí, apretando los dientes. Me acerqué al puesto y me coloqué en posición firme. Los gritos seguían taladrando mis oídos, desgarrando mi mente. No habían palabras, no había pausas. Ni siquiera parecía que quienes gritaban respiraran. Era imposible que el sonido atravesara la roca que nos separaba de ellos. Si es que aún eran hombres. Pero de algún modo lo hacía. Ahogaba todo lo demás. Miré alrededor de la sala, buscando distraerme con lo que fuera. Era un pasillo gigantesco, con decenas de metros de largo y casi la misma profundidad. A lo largo de las paredes se alineaban múltiples nichos como el mío,
Algunos estaban ocupados por soldados con la mirada perdida. Otros seguían vacíos. En el centro del recinto, una decena de escritorios y equipos complejos era operada por investigadores y científicos. Noté que casi todos llevaban protectores auditivos, como barreras desesperadas contra la cacofonía constante. Trabajaban con aparatos electrónicos de aspecto extraño, imposibles de descifrar para mí. Justo frente a la entrada sellada en la cueva, había un cañón enorme montado sobre ruedas. Estaba cargado y listo para disparar, apuntando directamente a la pila de escombros que nos separaba de lo que estuviera al otro lado. A cargo del arma, 5 soldados con uniformes que no reconocí. Llevaban protección pesada en los oídos. Éramos reemplazables. Ellos no. A medida que mi atención por el entorno se desvanecía, los gritos regresaron, más fuertes que antes. No podía pensar en otra cosa, y cuanto más los escuchaba, más me convencía de que había algo allí. Algo que no es enteramente humano. Un trasfondo cultural imposible de replicar por garganta alguna. Fuera lo que fuera, no era del todo humano. El tiempo empezó a distorsionarse. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí de pie? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? No lo sé. No había nada a lo que aferrarse. Ninguna referencia que me ayudara a medir el paso de las horas. Solo el llanto interminable de los atrapados. Volvía en mí de forma intermitente, sin saber dónde estaba ni qué estaba ocurriendo. Me mantenían de pie únicamente las paredes de mi puesto, contra las cuales me recargaba pesadamente. Cada vez que cerraba los ojos, seguía viendo esa maldita cueva, esa barrera de roca, ese muro entre yo y lo que fuera que viviera allí dentro. No sé cuánto tiempo estuve en guardia antes de que las palabras de Yuri atravesaran el velo de mis pensamientos. Si no puedes soportarlo más, haz lo que tengas que hacer, pero sal de ahí. Yo quería servir a mi país. Con gusto habría dado mi vida por él. Pero esto era algo a lo que no podía hacer. Tenía que salir de esa sala antes de perder la cordura. Con lentitud, casi como en una obra teatral, me dejé caer. Mi cuerpo se desplomó hacia el suelo, boca abajo. Cerré los ojos. Me entregué a la debilidad. ¡Médico! Gritó alguien. Su voz apenas era audible entre la tormenta de gritos. El sonido de botas golpeando el concreto me indicó que varios hombres corrían hacia mí. Me dieron vuelta y me acostaron boca arriba. Mantuve los ojos cerrados, fingiendo estar inconsciente. Tenemos que llevarlo al ala médica, dijo una voz desconocida desde algún lugar encima de mí. Puede entrar en shock. No todos aguantan esto por mucho tiempo. Sentí unos brazos que me tomaban y comenzaban a arrastrarme. Me llevaban a algún lugar. Quería creer que era hacia la salida del nivel 5. De pronto todo se detuvo. ¡No! La voz era Sergei Yaontov. Venía justo delante, entre mí y la salida. Mierda. Señor, este hombre está inconsciente. Este lugar puede haber sido demasiado para él. Tenemos que llevarlo a un... No, camarada. Este hombre está aquí como medida disciplinaria.
y aquí se quedará hasta que se despierte. Llévenlo al área de prisioneros y enciérrenlo en una celda. Allí estará seguro hasta que vuelva en sí. Si lo desea, llame a un médico para que lo examine. Pero señor, él... Es una orden, soldado. Entendido, señor. Me arrastraban de nuevo, pero en otra dirección. Sentí como el pánico me invadía. No solo iba a permanecer en el nivel 5, ahora estaría encerrado en una celda, a merced del comandante Jaun Tov y su retorcido sentido de la justicia. Pero si despertaba, podría darse cuenta de que todo era parte de una farsa. Y si el castigo por preguntar por Yuri era esto, no quería descubrir cuál sería el castigo por fingir. Me recostaron sobre una losa de piedra helada. Una puerta de hierro se cerró de golpe en algún punto cercano. Luego vino el silencio, solo interrumpido por los lamentos perpetuos del nivel 5. El tiempo volvió a disolverse. Los minutos se convertían en horas. El único sonido era el del exterior. Y de repente regresé. No sabré decir qué me sacó de aquel trance de horror. Tardé un segundo en darme cuenta de que algo había cambiado. Silencio. Un silencio absoluto. Los gritos habían cesado. Hubo un segundo de nada. Un vacío en el aire. Como si el mundo respirara por primera vez en 5 años. Entonces las alarmas comenzaron a sonar. Sirenas chillaron en la puerta de mi celda. El sonido de botas golpeando los pasillos reverberó mientras los soldados tomaban posiciones rápidamente. Me levanté de golpe, corrí hacia la puerta metálica y comencé a golpearla con los puños. ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Malditos sean!, grité. No hubo respuesta. Entonces, alguien gritó en el nivel 5. El mismo chillido inhumano que antes surgía desde lo más profundo de la cueva. Solo que ahora estaba más cerca. Ya no venía de detrás de la barrera de roca. Estaba aquí, en la sala exterior. Se oyó un disparo, y luego otro, y después múltiples disparos enteros. El suelo tembló cuando el enorme cañón que había visto descargó una sola vez. Los gritos aumentaron, más intensos, más cercanos, mientras más hombres se unían a ellos. Pero nunca eran muchos. Un grito se apagaba en un gorgoteo húmedo y otro lo reemplazaba al instante. Me alejé de la puerta, cayendo al suelo, las manos clavadas en mis oídos. Algo pesado golpeó del otro lado. Un charco rojo empezó a deslizarse por debajo. Se escuchó un estruendo metálico en el exterior, un gemido agónico, como si las pesadas puertas del nivel 5 hubieran sido arrancadas de su eje. Los gritos comenzaron a dispersarse, más lejanos, como si se esparcieran por toda la instalación. Y entonces, el silencio. El silencio absoluto del nivel 5. Desde entonces sigo aquí. La puerta no puede abrirse desde dentro. Por lo que puedo deducir, han pasado varios días. La sed y el hambre me muerden como bestias, pero debo de resistir. Por si alguien llega. Por si alguien me encuentra. Por si alguien puede saber lo que pasó en el nivel 5. 29 de diciembre de 1958.
Estuve encerrado en mi celda durante 5 días. El hambre y el frío me pasaron factura. Pude haber muerto de deshidratación, pero había un retrete sucio en una esquina. Al cabo de un día, la sed venció mi asco y bebí desesperadamente. El agua solo duró unos 2 días y la sed se convirtió en otro tormento. Las luces se apagaron después de unas horas. Algo había ocurrido en la base de arriba y los generadores quedaron destruidos. Me quedé en completa oscuridad. En cierto modo, fue un alivio no tener que ver la mancha de sangre seca junto a la puerta. Tenía hambre, tenía frío, pero la peor parte era mi mente. Seguía escuchando los horrores del exterior, gritos que no parecían humanos, disparos sin esperanza, el sonido de toda una base militar siendo arrastrada por lo que salió de esa cueva. Cuando escuché un ruido en el pasillo, pensé que estaba alucinando. Llevaba días sin oír nada más que mi propia voz. Me giré en el suelo y lo ignoré. Pero volvió a sonar. Eran pasos, lentos, cautelosos. Resonaban en el pasillo abandonado, acercándose directo a mi celda. Me levanté de golpe, tambaleándome varias veces mientras todo me daba vueltas. No había nada en la celda que pudiera usar como arma. Apreté los puños y me giré donde creía que estaba la puerta, en medio de la oscuridad. Algo agarró la pesada barra de hierro que la cerraba y la arrastró con un chirrido metálico. La puerta se abrió de golpe. Una luz cegadora me dio de lleno los ojos. Retrocedí y la idea de resistirme se deshizo en una ola de miedo. Me encogí, levantando los brazos para protegerme del resplandor. ¡Mikhail! ¡Mikhail! ¡Tranquilo! ¡Soy yo! Era la voz de Yuri. La luz se inclinó hacia abajo y entrecerré los ojos para ver dónde venía. Yuri estaba parado en la puerta de la celda, con una linterna en una mano y una pistola en la otra. ¿Yuri? ¿Qué haces aquí? Pensé que todos habían muerto. Balbuceé. No todos. Perdón por tardar tanto, Mikhail. No sabía que estabas encerrado. Creí que habías muerto como casi todos los demás. Sergei, ese desgraciado, no nos dijo hasta ayer que te habían metido en la celda cuando todo ocurrió. Agua, murmuré mientras todo se volvió oscuro. Caí de rodillas. Yuri corrió hacia mí y sacó una cantimplora de su cinturón. Toma, bebe. Hay más arriba. Agarré la cantimplora, la abrí y me la bebí toda de un solo trago. Quería agradecerle a Yuri, hacerle 1000 preguntas, pero mi cuerpo no me dejó. La oscuridad me envolvió y sentí que me desvanecía. Eso fue hace un par de días. Cuando desperté, estaba en el comedor de nivel 1. Los sobrevivientes de lo que ocurrió en el nivel 5, unos 50 soldados en total, se han refugiado aquí. Tenemos fuego, comida y agua. Cuando me recuperé, lo primero que hice fue preguntarle a Yuri qué había ocurrido en la base. Ni siquiera lo sabemos, respondió Yuri, con un destello de miedo cruzando su rostro. En un momento todo estaba normal. Al siguiente, la gente empezó a gritar, Mikhail. Luego caían
con sangre en la boca, y alguien más comenzaba. Intentamos matar a quien fuera necesario, pero siempre pasaba a otra persona. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? No lo sé, Mikhail. No debería ser posible. Y sin embargo, de los 500 hombres que había en esta base, solo quedamos 50 con vida. Sobrevivimos porque nos escondimos. Sea lo que sea que se llevó a esos hombres, parece que si no te ve, estás a salvo. O al menos más seguro. ¿Y qué pasó cuando todos los que estaban a la vista murieron? Yuri suspiró. Los últimos 4 que fueron tomados por esa cosa nunca dejaron de gritar. Salieron corriendo hacia los páramos exteriores. No los hemos vuelto a ver desde entonces. Nos quedamos en silencio durante un rato. ¿Qué pasó con Sergei?, pregunté al fin. Yuri sonrió, y por un momento su rostro recuperó algo de su antigua expresión. Digamos que fue relevado del mando. Cuando todo terminó, apareció ileso e intentó que siguiéramos a los hombres que corrían hacia la oscuridad. No se lo permitimos. Le disparó el viejo Lebedev antes de que pudiéramos detenerlo. ¿Dónde está ahora? En el otro comedor de este nivel. No ha querido responder ninguna pregunta respecto a qué demonios pasó, y se mantiene en silencio casi todo el tiempo. Ven, te llevaré con él. Nos abrimos paso entre los hombres que yacían o estaban sentados en nuestro refugio improvisado. Reinaba el silencio. La voz más fuerte apenas era un susurro. Aunque estos hombres habían sobrevivido a los horrores del nivel 5, algo dentro de ellos se había roto. Sergei estaba en un rincón del segundo corredor, con las manos y piernas atadas. Cuando nos acercamos, sonrió sin alegría. Soldado Sidorov, parece que la esperanza de Yuri de rescatarte no era tan absurda como pensé. Tienes suerte de seguir vivo. Igual que usted, comandante. Le solté, conteniendo como pude la rabia. ¿Le importaría decirnos qué demonios está pasando? Son secretos del Estado, soldado. No puedo decirle nada. Yuri resopló. Ya le falló a la Unión, Sergei. Sea lo que sea que vinimos a proteger, se ha escapado. Será mejor que nos diga qué era, y tal vez podamos salvar algo de todo esto. El antiguo comandante miró a Yuri con tristeza. Hice todo lo que pude para mantener segura esta instalación. No había nada más que pudiera hacer. Yuri maldijo con rabia y escupió al suelo, justo frente a Sergei, antes de darse la vuelta y marcharse. Yo le seguí. ¿Cuál es el siguiente paso, Yuri?, le pregunté al alcanzarlo. Tenemos que hacer algo. Hay que ir al cuartel general del ejército y avisarles. Esta zona debe cerrarse cuanto antes. Ven conmigo afuera, Mikhail. Lo seguí, sin entender del todo qué pretendía. Caminamos por la base abandonada y salimos a la noche helada. Fue entonces cuando comprendí lo que quería que viera. Desde algún lugar en la oscuridad, llegó hasta nosotros el débil sonido de hombres gritando. Siguen ahí fuera, Mikhail. En algún lugar. Hemos enviado patrullas para intentar encontrarlos. O regresan sin información, o no regresan en absoluto. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? No sabemos dónde están. No tenemos el equipo necesario para llegar hasta la civilización. En pocas palabras, estamos atrapados aquí.
2 de enero de 1959. Seguimos acampando en lo que queda del nivel 1. Sergei continuó en silencio. Hoy, 3 hombres no regresaron de la patrulla. 7 de enero de 1959. Desde mi última entrada, otros 5 hombres han desaparecido durante las patrullas. Todavía tenemos comida y agua, pero los cigarrillos se están acabando. 12 de enero de 1959. 7 hombres más han muerto. Sergei sigue sin decir una palabra. Entre los sobrevivientes, algunos ya hablan de ejecutarlo. 19 de enero de 1959. Ya no tengo muchos motivos para seguir escribiendo este diario, salvo llevar un registro de nuestras pérdidas. 12 hombres más han caído, víctimas de los que gritan. Sergei lleva 3 días sin decir una sola palabra. Los cigarrillos ya se acabaron. 25 de enero de 1959. Hoy los gritos se acercaron más que nunca a nuestra base, hasta llegar a la puerta en ruinas. Nos escondimos, agarrando los rifles con terror, murmurando oraciones y maldiciones. Gracias a Dios, se alejaron media hora después, perdiéndose en algún lugar de la montaña. 4 hombres salieron a seguirlos, jurando que los matarían desde lejos. No han regresado. ...28 de enero de 1959... Hoy Sergei finalmente habló. Llevábamos días sin darle comida, y solo le dábamos pequeñas cantidades de agua. Al final, cedió y aceptó hablar con nosotros. Nunca suplicó, nunca rogó. Siguió siendo Sergei, enfadado, orgulloso y pragmático. Pero ahora sabemos un poco más sobre lo que nos espera aquí. Nunca abrimos la cueva ni una sola vez en 5 años, nos dijo, con los labios resecos. Se usó el mejor equipo de escaneo de toda la Unión para tratar de entender qué pasaba al otro lado del desprendimiento de rocas. Nuestra mejor suposición era que los 4 hombres atrapados estaban allí de pie, durante 5 años, gritando. ¿Y nadie intentó abrir la puerta?, gruñó un soldado. ¿Lo habrías hecho tú? No sabíamos qué había allí dentro. ¿Qué había dentro de esos soldados? Aún no lo sabemos. Ni siquiera ahora. ¿Y cómo salieron?, pregunté. La cueva sigue sellada. ¿Cómo pudieron escapar? Tu suposición es tan buena como la mía, soldado Sidorov, respondió Sergei, con una sonrisa ladeada. Tal vez estaban reuniendo fuerzas. Tal vez esperaban el momento justo. Quizás, después de 5 años sin moverse, pudieron atravesar la roca con la misma facilidad con la que atravesaban la carne. Sea lo que sea que les pasó a los hombres de esta base, solo les ocurrió a los que estaban en la línea de visión directa de los que gritaban, dijo Yuri. Sea como sea que se movieron fuera de la cueva, no parece que puedan hacerlo otra vez. Por eso seguimos vivos después de todo. Sergei le sonrió a Yuri. Escondiéndonos como cobardes. Yuri reaccionó como una serpiente. Su puño impactó. La cabeza de Sergei se echó hacia atrás y la sangre brotó de su labio reventado. A pesar de todo, seguía sonriendo. ¿Y qué piensas hacer ahora, soldado Ivanovich? Nuestra única oportunidad era seguir y matar esas cosas. En vez de eso, te has vuelto contra mí. Los soldados que lo rodeaban empezaron a dispersarse, murmurando con disgusto. Estaba claro que no sacaríamos nada más de nuestro antiguo comandante. A regañadientes, le di una cantimplora con agua. Parece que todos vamos a morir aquí. O los que gritan nos encuentran, o moriremos allá afuera en la nieve.
uno por uno. Si alguien encuentra este diario, que Dios os acompañe, porque a nosotros ya nos ha abandonado. ...30 de enero de 1959... ...5 hombres más han muerto. Ahora solo quedamos 14. Por suerte, Yuri sigue con nosotros. Sergei sigue vivo. Lo hemos trasladado al comedor, donde podemos vigilarlo mejor. 1 de febrero de 1959. Que Dios se apiade de mi alma. Lo que ocurrió hoy me perseguirá hasta el día de mi muerte. El sol comenzaba a caer cuando la patrulla regresó corriendo al refugio. Eran los 2 últimos hombres lo bastante valientes como para ofrecerse a explorar la montaña. Los centinelas se levantaron de un salto, rifles en mano, esperando lo peor. ¡Hay gente! ¡Gente en la montaña!, gritó uno de los exploradores. Me lancé hacia ellos. Yuri venía justo detrás. ¿Quiénes? ¿En dónde? En la ladera. Contamos 9. Están montando un campamento mientras hablamos. ¿Son militares?, preguntó Yuri. ¿Tienen radios? ¿Podemos contactar con el mando? No, son civiles. Parece que están haciendo una expedición de senderismo, respondió el patrullero. El silencio cayó como una losa. La esperanza, tan repentina como frágil, se desvaneció en segundos. Entonces, una sola voz rompió el silencio, la de Sergei. Sebo. Lo miramos sin entender. ¿De qué estás hablando, hijo de puta?, respondió uno de los supervivientes. ¿Qué quieres decir con Sebo? Esas personas en la montaña. Los que gritan no saben que estamos aquí. Por eso han venido. Pero verán a esos excursionistas. Irán por ellos. Y eso nos da una ventaja. Sabemos lo que van a hacer. Yuri se acercó al comandante atado. ¿Qué propones? Aunque lleguen hasta los excursionistas, no podemos matarlos sin delatarnos. Sergei lo miró con calma. Tienes un arsenal militar y explosivos, Ivanovich. Afuera hay una montaña cubierta de nieve. Salimos, colocamos cargas en la ladera, nos escondemos y esperamos. Cuando esas cosas vayan por los excursionistas, esperamos a que griten y les lanzamos la montaña encima. Si la avalancha no los mata, los acabamos antes de que sepan qué les golpeó. Yuri se quedó en silencio, pensando. Supongamos que hacemos eso, dijo al fin. Supongamos que provocamos la avalancha. Y si esas cosas sobreviven, ya lo intentamos. Fracasamos cuando se liberaron. Sergei no pestañeó. O hacemos esto, o nos quedamos aquí y morimos lentamente, uno por uno. Ustedes deciden. El silencio se hizo denso. Yuri asintió. Si vamos a morir, moriremos luchando. A su alrededor, los supervivientes se pusieron de pie. Murmullos de acuerdo. El fuego en sus ojos, apagado durante un mes, se encendió de nuevo. Tenían un propósito. Tenían esperanza. Sergei levantó las manos atadas. Una cosa más. Libérenme. Yuri dudó. Solo un segundo. Luego dio un paso adelante. Sacó su cuchillo y cortó las ataduras. Todo ocurrió rápido después de eso.
Recogimos explosivos del arsenal, granadas, cargas de demolición y salimos sigilosamente en la noche. Los excursionistas habían montado su tienda justo bajo la montaña. Desde dentro, una lámpara proyectaba un resplandor tenue. Parecía un faro frágil en medio del hielo. Los gritos seguían, débiles en el aire. Quizás no los oían. Quizás pensaban que era el viento. Fuera lo que fuera, no salieron de la tienda. Nuestro grupo se arrastró por la montaña, ansioso, temblando en la oscuridad. Cada paso era un susurro de terror. Nos tomó unos minutos colocar los explosivos en las laderas, justo sobre la tienda. Después nos retiramos. Nos escondimos entre los árboles, a 1 kilómetro del campamento. Y entonces, esperamos. Durante horas permanecimos sentados en el frío, helados, aterrorizados. Sergei sostenía el detonador. Había asumido el mando por experiencia y por una autoridad que nadie quiso discutir. La espera se volvió eterna, pero al fin llegó el momento que tanto temíamos. Los gritos en el viento se hicieron más fuertes, más cercanos. Se acercaban a la tienda. Los vimos. 4 figuras negras sobre la nieve blanca, corriendo la montaña abajo hacia los excursionistas. Dentro de la tienda, el caos. Sombras moviéndose. Pánico. Y entonces, las voces en el viento se callaron. Los cuerpos que corrían cayeron, como si se apagaran de golpe. Silencio. Y luego, 4 nuevos gritos desde el campamento. Primero de febrero de 1959. Continuación. Nos quedamos congelados. Habíamos esperado ese momento durante horas, con los nervios tensos como cuerdas. Pero cuando por fin llegó, la duda nos paralizó. ¡Vuela la pendiente! ¡Hazlo, Sergei! Gritó Yuri, rompiendo el trance que nos mantenía atrapados. Nuestro comandante no respondió, solo sonrió, con una mueca que no era alegría ni orgullo, sino algo más oscuro. Luego, apretó el detonador. La ladera sobre la tienda comenzó a moverse. Las vibraciones se propagaron como un temblor profundo, desencadenando una reacción en cadena imposible de detener. Toneladas de nieve se deslizaron con un gemido largo y extraño. La masa ganó velocidad y golpeó la tienda con una fuerza brutal. El silencio que siguió fue absoluto. La montaña, por un momento, pareció contener el aliento. Nos incorporamos lentamente, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. La tensión nos envolvía, pegajosa, casi física. ¿Funcionó?, pregunté al fin, con la voz rota. Nadie respondió. Solo escuchamos el viento, la nieve, el crujido lejano de algo que no sabíamos si era hielo o hueso. Yuri susurró. Creo que sí. Deberíamos ir a ver. Pero no terminó la frase. Un grito desgarrador,
más fuerte que todos los anteriores, atravesó la noche como una cuchilla. Sentí que el corazón se me hundía en el pecho. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si algo invisible me hubiera tocado. Yuri maldijo. Sergei desenfundó su pistola. Parece que esto aún no ha terminado. ¡Prepárense, soldados! La tienda se hinchó y se rompió cuando alguien la abrió desde adentro. Las figuras salieron corriendo hacia nuestra línea de árboles. No gritaban, no los habían atrapado. Pero mi corazón se hundió cuando las últimas 4 figuras emergieron del refugio en ruinas. 4 gritos potentes resonaron de nuevo en la ladera de la montaña. Las cosas se tambaleaban sobre la nieve, con los miembros descoordinados, como si la fuerza que les daba movimiento no estuviera acostumbrada a esos nuevos cuerpos. Pero se movían rápido, siguiendo a los excursionistas que huían y dirigiéndose directamente hacia nosotros. ¡Prepárense para disparar!, ordenó Sergei, con la voz fría como el hierro. Si se mueve, mátenlo. Mis compañeros supervivientes se arrodillaron en la nieve, apuntando sus rifles hacia las figuras que se acercaban. Con un chasquido seco, disparamos nuestra primera andanada. Apuntamos con toda precisión que pudimos, intentando desesperadamente no herir a los excursionistas que aún no habían sido capturados. Uno de los que gritaba cayó, y me alegré, solo para maldecir de miedo cuando su grito de dolor demencial fue retomado por otro de los excursionistas que huían. ¿Eran estas cosas invencibles? ¿La muerte solo les hacía saltar a un nuevo cuerpo? Otra descarga me hizo zumbar los oídos, y 2 cuerpos más cayeron al suelo. Sus gritos se apagaron apenas un segundo antes de que un par de excursionistas se tropezaran, se estremecieran y retomaran el grito agónico. El pánico se propagó entre nosotros como un reguero de pólvora. La disciplina se desmoronó. Los hombres que gritaban se acercaban y nuestros disparos no lograban detenerlos. Primero uno. Luego otro soldado se dio la vuelta y huyó hacia el bosque. Entonces todos corrimos, con el terror apoderándose de nuestras mentes. Corrimos por el bosque en plena medianoche, con los gritos de esas cosas resonando a nuestro alrededor. Grité cuando el suelo se desplomó y caí por una pequeña pendiente. Un arroyo corría por el fondo y caí directamente en él, con zarcillos helados extendiéndose de inmediato por todo mi cuerpo. Mis compañeros corrieron detrás de mí. Algunos cayeron como yo. Otros lograron mantenerse en pie. Sergei se acercó y me ayudó a levantarme. ¿Qué hacemos?, pregunté desesperado, con el pánico a punto de apoderarse de mí otra vez. Sergei no tuvo tiempo de responder. Por el borde de la pendiente por la que habíamos caído, aparecieron 4 figuras. Sus gritos eran ensordecedores. Lo que vino después es solo un borrón en mi memoria. Recuerdo disparos desesperados, mientras las 4 figuras voraces corrían entre nosotros. Sus gritos mezclándose con los nuestros, llenos de miedo y confusión. La corrupción se propagó rápidamente. Algunos hombres caían muertos. Otros retomaban el grito inhumano. Hay un recuerdo que permanece claro como el cristal en mi mente. Una figura gritona. Un soldado al que había conocido como Igor Pashenko se tambaleó hacia mí con la boca abierta en una mueca desfigurada. Retrocedí. Tropecé con un cuerpo tendido y caí al suelo. Habría muerto. Debería haber muerto.
Pero entonces, Sergei saltó delante de mí. Jamás se vio asustado. Podía ser cruel, un bastardo, un asesino, pero el pánico jamás lo tocaba. Mientras Pachenko le gritaba, Sergei levantó su pistola y empezó a disparar. Su puntería era impecable. Una bala, 2, 3. Casi un cargador entero se descargó en el pecho de Pachenko. Todo menos un disparo. Mientras el soldado caía al suelo y la fuerza que movía sus músculos huía en busca de otro huésped, Sergei colocó la pistola bajo su propia mandíbula y disparó. Entonces, Yuri me levantaba del suelo. ¡Corre, Mikhail! ¡Corre! ¡Vuelve a la base! No cuestioné su orden. No pregunté por qué volveríamos allí. Simplemente corrí, con Yuri a mi lado, mientras los gritos desgarraban al resto de nuestro grupo. Nos habíamos escapado, pero las cosas no tardaron en perseguirnos. Mientras nos tambaleábamos por la nieve, podíamos oírlos detrás. Sus alaridos de agonía se acercaban poco a poco. Las piernas me ardían. La debilidad y el frío me robaban las fuerzas. Me habría rendido. Me habría tumbado a esperar a la muerte si Yuri no me hubiera obligado a seguir. Nos precipitamos por la puerta en ruinas de nuestra antigua base. Las cosas venían detrás, a menos de 100 metros. La oscuridad en las ruinas era total. Y pronto nos habríamos perdido si Yuri no hubiera encontrado una linterna con baterías. Corrimos hacia abajo, atravesando los niveles de la base, mientras los gritos se acercaban por detrás. Si nos veían tan cerca, sería el fin. ¿A dónde vamos? Jadeé, con lágrimas de miedo y agotamiento resbalando por mi rostro. Estamos atrapados aquí abajo. El rostro de Yuri permanecía inmóvil. No podemos matarlos, Mikhail, respondió. Si esa avalancha y todos los disparos que le hicimos no sirvieron, no sé qué lo hará. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me miró por un segundo mientras corríamos en la oscuridad. Luego levantó su mano libre. En ella tenía 2 granadas. Una de estas abre las cuevas del nivel 5. Los atraigo al interior y me escondo. Cuando me hayan seguido, salgo corriendo. Tienes que estar listo, Mikhail. En cuanto salga de la cueva, vuela hasta la entrada. Provocaremos otra caída de rocas. Los atraparemos de nuevo. Me di cuenta. Sellaremos la cueva. ¡Exacto!, respondió Yuri, con una sonrisa sombría. Me lanzó una de las granadas al pecho y la atrapé con manos temblorosas. Entramos en el nivel 5. El suelo estaba sembrado de cadáveres. Los muertos que quedaron tras la huida de los que gritaban yacían amontonados a nuestro alrededor. Nuestros perseguidores no estaban lejos. Podía oír sus pisadas ruidosas, sus gritos terribles. El tiempo se nos acababa. Yuri corrió hacia la pila de escombros que bloqueaba la entrada de las cuevas. ¡Escóndete! ¡Rápido!, gritó. Salté hacia un lado de la habitación, cubriéndome detrás de una mesa de trabajo volcada. Un cadáver yacía ahí, con los ojos abiertos por la muerte y una mueca de conmoción y dolor congelada en el rostro para siempre. Un estruendo sacudió todo el nivel. Cuando Yuri se abrió paso hacia las cuevas, las paredes gimieron de forma ominosa. Su estructura dañada, miles de toneladas de roca sobre nosotros, presionando con una fuerza terrible.
Los gritones se acercaban. Sus alaridos eran ensordecedores. La voz de Yuri se apagó mientras se adentraba en la cueva invisible. Se oyó un golpe sordo cuando la dejó en el suelo. El cebo estaba puesto. No tuvimos que esperar mucho. Los gritos de los perseguidores crecieron en intensidad mientras se estrellaban contra el nivel 5. No se detuvieron. Se lanzaron al vacío. Se zambulleron directamente en las cavernas, siguiendo la luz. Salté de detrás de la mesa y corrí hacia la entrada de la cueva. El perno de la granada tintineó en el suelo cuando lo solté, agarrando la palanca de seguridad con manos sudorosas. Esperé, con el corazón palpitado y la respiración entrecortada. La desesperación empezó a crecer dentro de mí al darme cuenta de que algo debía haber salido terriblemente mal. Yuri no salía. ¿Cuánto tiempo podía esperar? ¿Cuánto tiempo me quedaba? De pronto, la voz de mi amigo se abrió paso entre la cacofonía de dolor resonando en la negra caverna. ¡Vuela a la entrada, Mikhail! ¡Hazlo ahora! Gritó desde la oscuridad. No podía. No lo haría. Mi amigo estaba allí y no podía condenarlo a muerte. ¡Yuri! Grité desesperado. ¡No puedo! Entonces lo vi aparecer, cojeando desde una esquina del pasadizo. 4 figuras saltaron detrás de él, toda su atención puesta en Yuri. No había logrado esconderse. Nos habíamos quedado sin tiempo, sin opciones. ¡Hazlo, Mikhail! ¡Tienes que! No pudo terminar. Vi como uno de los cuerpos que lo perseguían se desplomaba. Yuri se retorció, se tambaleó y cayó. Las lágrimas me cegaron. Solté la palanca de seguridad y volví a cubrirme. Hubo un destello de luz y un estampido ensordecedor. Los gritos se apagaron, las paredes temblaron y la cueva se derrumbó. Toneladas de roca se desplomaron, estrellándose contra el suelo. Una nube de polvo se levantó, quemándome los pulmones. Miré a través de ella, con los ojos llenos de lágrimas. La cueva estaba sellada. Un muro de piedra había caído sobre la entrada, bloqueándola por completo. Caí al suelo y lloré por mi amigo perdido. Esta es la última entrada en el diario de mi abuelo, salvo por sus últimas palabras. Que Dios nos ayude. Todavía están ahí fuera. En las antiguas investigaciones sobre el incidente del paso de Dyatlov, no se menciona ningún soldado muerto. Presumo que, fuera cual fuera el brazo del gobierno que envió a mi abuelo a aquella base desconocida, llegó primero, atraído por los informes de excursionistas desaparecidos, y se aseguró de que su participación nunca saliera a la luz. En 2019, el gobierno ruso anunció una nueva investigación sobre el incidente del paso Dyatlov. La conclusión oficial fue que el accidente se debió a una avalancha. Supongo que no están del todo equivocados, o al menos no mienten descaradamente. Creo que fue ese recordatorio de su pasado lo que llevó a mi abuelo al límite, empujando recuerdos reprimidos de vuelta a su mente. No puedo evitar preguntarme si sus últimas palabras eran ciertas. ¿Estarán todavía en las cuevas? Me pregunto si, en algún rincón de los helados páramos rusos, enterrados bajo los montes Urales,
4 hombres, y uno de ellos un héroe, el amigo perdido de mi abuelo, siguen gritando hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.